Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, bienvenido, doctor Castillo. Muchas gracias. Bueno, un placer estar con cada uno de ustedes para hablar uno de los temas controversiales hoy en día y del cual se sabe muy poco, que son los aspectos metabólicos de la artrosis. Yo soy médico internista y endocrinólogo. Actualmente soy el jefe de la unidad de endocrinología de los Cobos Medical Center y también soy el jefe de la unidad de metabolismo y hormonas de Compensar EPS. Quisiera comenzar primero por la definición de la osteoartrosis, y esto es tomada de las guías de atención colombiana de osteoartrosis, donde se menciona que es una enfermedad crónica de las articulaciones, sobre todo aquellas que tienen gran movimiento, en la cual aparece por desgaste y destrucción de las superficies articulares. Y esto es muy importante, se dice que es una enfermedad no inflamatoria. Y esto obviamente lo diferencia por mucho de una patología muy parecida, que es la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso, que como todos sabemos son enfermedades inflamatorias de tipo autoinmune. La palabra artrosis también, o esta enfermedad, la podemos conocer como osteoartrosis o por artropatía degenerativa, y la razón pues obviamente la voy a explicar más adelante. Esto es son unas generalidades. Sabemos que la artrosis es quizás una de las principales causas de asistencia a los servicios de urgencias por dolor, y por lo tanto es una de las patologías que mayor incapacidades produce a nivel mundial. Aunque es una patología que, como ustedes pueden deducir, no produce mucha mortalidad. Cuando la osteoartrosis es causada por alteraciones anatómicas o por la degeneración de las articulaciones, y una causa aparente, es conocida como osteoartrosis primaria, es decir, un paciente que no tiene ningún tipo de deformidad y que simplemente con la edad va apareciendo la osteoartrosis. Sin embargo, y sabemos que hay otras osteoartrosis básicamente causadas por la obesidad. Miren qué interesante, la diabetes y el síndrome metabólico. Estas últimas son enfermedades crónicas e inflamatorias de bajo grado, diferente a lo que es la artritis reumatoidea y el lupus, que son enfermedades inflamatorias de alto grado. Si bien puede haber una relación entre el estrés mecánico, pues no siempre el estrés mecánico puede explicar completamente la aparición de la osteoartrosis, sobre todo en los pacientes con obesidad. Esta es una diapositiva que me encanta porque muestra cómo hay dos factores grandes que llevan a la osteoartrosis. En la parte café están los factores genéticos. Conocemos muy poco de eso, pero sabemos que hay síndromes monogenéticos o hay variaciones que afectan varios genes y que pueden llevar a la predisposición familiar de desarrollar artrosis. Pero miren en la parte de arriba, que son los factores adquiridos, dentro de los cuales voy a destacar los estilos de vida como la obesidad y el trauma o el microtrauma constante de las articulaciones. Habíamos mencionado que afecta sobre todo las articulaciones de gran movimiento. Hay otro tipo de articulaciones, por ejemplo la costoesternal, que no tienen mucho movimiento, pero que hay veces se ven afectadas, pero básicamente estamos acostumbrados a ver la artrosis en las articulaciones de grandes movimientos. Esta es una revisión del doctor Sánchez Naranjo y del doctor Diego Fernando López, que me pareció muy al lugar. Está publicada, como lo ven ustedes, en la Revista Colombiana de Reumatología en el 2014. Y ustedes pueden ver cómo la obesidad básicamente se divide o puede producir artrosis por dos vías diferentes. Una que es la carga mecánica, que podría ser ese daño continuo del que hemos hablado, pero fíjense cómo la obesidad por el lado izquierdo de nosotros produce, a partir de una inflamación crónica de bajo grado, produciendo adipoquinas proinflamatorias, una alteración de la fisiología del condrocito. Entonces, cuando nosotros hablamos de obesidad, artrosis, no solamente tenemos que tener en cuenta el peso, sino también de esta inflamación crónica de bajo grado. Insisto muchísimo en eso, porque seguramente hacia adelante el manejo de la artrosis va a tener
que ver con medidas antiinflamatorias, pero básicamente adipoquinas, interleuquina 6 y moduladores de la inflamación. Ustedes ven también al lado derecho cómo la hiperglicemia puede producir lo que se llaman los productos finales de glicación, que son los ACE, y estos ACE se pueden unir a receptores y que a su vez unión del ACE a su receptor puede liberar inflamación. Y miren cómo la hipertensión y la dislipidemia pueden aumentar el estrés oxidativo, lo que ven ustedes ahí como ROPS, las mieloproteinasas que degradan el cartílago, y cuando juntamos todos estos factores que no tienen que ver con una carga mecánica, pues aparece la osteoartrosis. Visto de esta manera, uno podría decir que la osteoartrosis está relacionado a factores relacionados con el metabolismo. Yo lo que voy a mostrar la relación que hay entre artrosis y síndrome metabólico. De hecho, eso fue publicado en esta revista en el 2012. Ustedes ven que, o sabemos que hay unos criterios para desarrollar síndrome metabólico. Esos criterios básicamente son glicemia mayor a 100, tener una obesidad central definida por un aumento del perímetro de cintura, tener una presión arterial o sistólica o diastólica mayor de 130/85, tener unos triglicéridos mayor de 50, o tener un HDL menor a 50 en el caso de las mujeres o menor a 40 en el caso de los hombres. Ustedes ven que si yo tengo cada vez más de estos 5 componentes, en la medida que van aumentando los componentes, va aumentando también la probabilidad de que ocurra la osteoartrosis. Y lo mismo podemos ver del lado derecho, como la progresión de la osteoartrosis es mayor cuando tenemos más componentes del síndrome metabólico. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente que cumple los 5 criterios: hipertensión sistólica, diastólica, hiperglicemia, aumento de triglicéridos, disminución de HDL y aumento del perímetro de cintura, pues esto va a tener una muy buena correlación, no solamente con la incidencia de osteoartrosis, sino también con la progresión de esta enfermedad. Y miren, aquí vemos un condrocito y cómo este aumento de la glucosa, ya lo habíamos mencionado, y un bajo grado de inflamación va a llevar sobre todo a la producción de eso que ustedes ven ahí, el ROS, que es el estrés oxidativo, y esto va a llevar, por supuesto, al daño del ADN y a la disminución de una serie de proteínas que son constitutivas del cartílago. Básicamente estamos hablando de colágeno, y que esto va a llevar al daño del tejido cartilaginoso. Ustedes ven ahí unos protagonistas del lado derecho, que es la interleuquina 6, la prostaglandina E2, que son mediadores inflamatorios que están relacionados en la fisiopatología de la osteoartrosis. Una de las preguntas que nos pudiéramos hacer en Colombia: ¿cuál es la prevalencia de la artrosis y cuál podría ser la carga de la enfermedad? Y para eso he tomado esta revisión de la Revista Académica Nacional de Medicina, la número 120, y ustedes ven ahí una serie de enfermedades articulares, muchas de ellas de origen autoinmune, donde vamos a ver cómo esta es la enfermedad articular más frecuente en el ser humano. En las mujeres entre 45 y 64 años, la prevalencia es del 30%. Podemos decir que después de la menopausia, una de cada 3 mujeres puede desarrollar artrosis, y en los mayores de 65 años estamos hablando del 86%, lo que simplemente está recalcando que esta es una enfermedad del envejecimiento. En los varones hay cifras un poquito similares, pero un poco más bajas, sobre todo en las edades más avanzadas. Una de las preguntas, y sé que en este seminario hay muchas personas interesadas en el ejercicio o que hacen ejercicio, es si por ese microtrauma los deportistas de alto rendimiento estarían condenados a sufrir artrosis con el envejecimiento. Lo primero que quiero decir es que el ejercicio, inclusive, y esto es una revisión de la colaboración Cochrane, está indicado para la prevención y manejo de la osteoartrosis. Esto es lo que se llama el Consensus Move. Ustedes lo pueden bajar de la revista Rheumatology del 2004,
donde básicamente hay una serie de evidencias que apuntan a que los ejercicios de resistencia pueden mejorar la sintomatología de la dolorosa de la artrosis y puede ser una herramienta para la prevención. Entonces, muchos ortopedistas en los pacientes con artrosis prohíben los deportes, sobre todo de impacto. Obviamente, un paciente con artrosis no podrá saltar y no podrá trotar, pero en estos pacientes tendremos que hacer más ejercicio de fuerza con el objetivo de producir masa muscular que rodea la articulación y de esa manera, de alguna manera, la rodee. Hoy sabemos que el músculo puede producir sustancias antiinflamatorias que se sabe intervienen de manera favorable en la evolución de la artrosis. Aquí ustedes ven que definitivamente el exceso mecánico es una de las causas de artrosis, pero en un paciente que ha hecho mucho ejercicio y donde este factor puede estar exacerbado, pues lo que uno no espera es que haya factores de obesidad, de desnutrición, factores genéticos y de alguna manera pudieran equilibrar para que hacia el futuro ese exceso de ejercicio o de uso de las articulaciones no se vaya a reflejar en la presencia de la artrosis. Quizás el principal factor que lleva a la artrosis es el envejecimiento. Ya veíamos cómo la prevalencia de artrosis es hasta de un 85% por encima de los 65 años y esto tiene que ver con un fenómeno que se llama la senescencia. Muchos de ustedes sé que es la primera vez que oyen la palabra senescencia y esto está relacionado con la aparición, primero con el acortamiento de los telómeros en los cromosomas, que es un factor pronóstico de envejecimiento, y de la aparición de células senescentes que ya voy a mostrar. Ustedes ven en la parte de abajo cómo tenemos un fenotipo senescente secretor. Cuando hay células senescentes, van a producir muchas sustancias inflamatorias que tienen, entre otros, como objetivo barrer todos esos desechos que se producen por el estrés oxidativo. De tal manera, entonces, que el estrés oxidativo vuelve a ser uno de los principales factores para no solamente producir esta enfermedad, sino todas las enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento. Y recordemos que el estrés oxidativo se produce principalmente a nivel de mitocondria. Hay muchísimos factores que hacen que la mitocondria al final genere un estrés oxidativo que, si no es manejado de manera adecuada con maniobras antioxidantes, pues esto va en detrimento de todos los tejidos. Ustedes ven aquí las células presenescentes, este fenotipo senescente, que es lo que se llama el SAP, va a producir una serie de sustancias inflamatorias. Dentro de eso está la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, las metaloproteasas, como ya habíamos mencionado, y factores de crecimiento endotelial. Y todos estos, si bien inicialmente tienen un objetivo de frenar el envejecimiento, pues al final están produciendo factores inflamatorios que van a afectar negativamente todos los tejidos. Fíjense entonces cómo un condrocito senescente es muy rico en factores inflamatorios que van a llevar a la degradación de todas las proteínas constitutivas del tejido cartilaginoso. Traigo entonces esta diapositiva para dar introducción a un concepto que me gusta mucho, que es la respuesta anabólica y que tiene que ver con todos los procesos de envejecimiento de los diferentes componentes del sistema de movilidad. Voy a referirme básicamente al músculo. Ustedes ven aquí la síntesis proteica y ustedes ven también en línea continua los pacientes jóvenes. El paciente joven tiene una alta capacidad de sintetizar proteína muscular. En cambio, el paciente anciano disminuye en estas líneas punteadas, no tiene una capacidad de producir tanta masa muscular.
Pues bien, hoy sabemos que cuando el paciente anciano aumenta el consumo de proteínas, mire cómo se puede vencer esa resistencia anabólica y se puede aumentar la síntesis proteica, inclusive más allá que lo que produce un paciente joven con una cantidad de proteína baja. Pero en la gráfica a la derecha vemos también cómo la resistencia anabólica se puede vencer, es decir, aumentar la síntesis proteica muscular con la actividad física. Estos dos componentes, una dieta rica en proteína y un ejercicio físico, vencen la resistencia anabólica y por lo tanto llevan a que todos los tejidos que utilizan síntesis proteica, que si bien se ven disminuidos con la edad, de alguna manera la podamos compensar con estas dos maniobras. Pareciera ser que, si bien esto está descrito para el músculo, esto también es válido para el hueso, que sabemos que es muy rico en proteína tipo colágeno, 30%. Esto también es válido, por supuesto, para el sistema cartilaginoso. Si bien la resistencia anabólica no ha sido descrita ampliamente en el cartílago, voy a tratarles de mostrar cómo una ingesta adecuada de proteína es muy útil para el manejo y la prevención de la artrosis. Aquí, que parece ser una diapositiva muy complicada, simplemente la traigo porque hay una fuerte interacción entre esto que es el tejido adiposo, el hueso. Sabemos que a mayor tejido adiposo, pues interactúa de diferente manera con el tejido óseo. De hecho, se habla que el tejido adiposo puede ser protector para la formación de hueso, pero miren, aquí también está el músculo y finalmente está el cartílago. Entonces, no podemos desconocer la importancia que tienen los demás tejidos que rodean al cartílago en la formación de la osteoartrosis. Y por eso, hoy en día, la ganancia de masa muscular podría ser una de las fenómenos o epifenómenos que mejor se deberían manejar en el manejo de la artrosis, y esto también va en consecuencia de lo que les he mencionado de la importancia de hacer ejercicio de fuerza en los pacientes con artrosis. Esto es entonces lo que se conoce como el síndrome de dismovilidad. Fíjense que yo puedo tener, si no tengo un buen hueso o está roto, no hay movilidad. Si no tengo músculo, no hay movilidad. Si no tengo cartílago, no hay movilidad. Entonces, el síndrome de dismovilidad, si bien está descrito para problemas de osteoporosis y para problemas musculares, yo creo que hay que involucrar dentro de este síndrome el cartílago, que pienso va a ser una de las grandes limitaciones para hacer ejercicio en la medida que nosotros envejecemos. Por cuanto, si bien la osteoporosis no duele y la masa muscular ahí está para llevarnos a la motilidad, una gran limitación que vamos a tener en el envejecimiento sí va a ser la presencia de la artrosis. Esto es la historia natural de la masa muscular. En negro ustedes ven que yo puedo ganar masa muscular antes de los 30 años. Las barras negras van hacia arriba, pero a partir de los 30 años las barras negras van hacia abajo, lo cual quiere decir que esta es una edad clave para empezar la resistencia anabólica. Y es muy probable que la resistencia anabólica para el cartílago también comience en esta edad. Insisto, no hay muchísimos estudios que avalen esta postura, pero como hay una fuerte interacción entre estos tejidos, muy probablemente empezamos a gastar cartílago a partir de los 30 años. Y ustedes ven en las barras punteadas o blancas como la grasa va en aumento. Empezamos a engordar desde los 25 años y esto se vuelve un fenómeno que es constante a través de toda nuestra vida. Aquí ustedes ven cómo es la evolución de la masa muscular y de la fuerza muscular. Nacemos con muy poca fuerza y muy baja masa muscular, pero finalmente alcanzamos un pico en la edad adulta, pero luego lo empezamos a perder. Unos más rápido que otros, todo dependiendo de la cantidad de ejercicio. Pero fíjense que es muy parecido a lo que nosotros tenemos con la masa ósea. La masa ósea está disminuida y nosotros vamos teniendo un pico de masa ósea, y ese pico de masa ósea pues nos permite que desarrollemos menos o más rápido la osteoporosis hacia adelante, y prácticamente estos dos tejidos se comportan de la misma manera. No conocemos muy bien cómo es el comportamiento de la masa de cartílagos. Obviamente sabemos que nacemos con un
un gran porcentaje de cartílago que se va cambiando por hueso, pero no sabemos cómo se va perdiendo esa masa de cartílago con el tiempo. En este orden de ideas, valdría la pena entonces hacerse la siguiente pregunta. Si la alimentación podría prevenir en algún momento la degeneración del cartílago. Y fíjense que yo les había mencionado que hay factores adquiridos, dentro de esos la nutrición es uno de los, considero yo, más importantes, pero de los que menos se ha estudiado respecto a esta patología. Uno de los problemas que tiene el tejido cartilaginoso es que es completamente avascular. Eso quiere decir que yo no puedo llevar alimentación en forma de macroelementos que lleguen al cartílago. Todo eso tiene que ser en forma de aminoácidos que tienen que difundir a través de la matriz cartilaginosa. No, esto, por ejemplo, no sucede en el músculo donde tenemos capilares que llegan a la fibra muscular y nos pueden llevar de buena manera todos los aminoácidos necesarios para el buen crecimiento del músculo. Si miramos la composición del tejido cartilaginoso, vamos a ver que la gran mayoría es agua, hasta entre un 60 y un 80%, lo cual es importante porque esto es lo que le da esa capacidad de acolchonar las diferentes fuerzas y lo que lo hace un tejido de soporte. Pero si miramos la parte libre de agua, ahí vamos a tener células que son los condrocitos, es la minoría, solamente 3%, pero son las encargados de producir los proteoglicanos. Dentro de esos, el que más conocemos es la glucosamina, pero estas células también son las encargadas de producir el colágeno. Si ustedes pueden ver, el 15% es colágeno de esta zona y 9% tan solo es de proteoglicanos. Vale la pena mantener la producción de colágeno por encima de la producción de proteoglicanes para mantener la estabilidad o la función de nuestro cartílago. Esto es muy importante porque los condrocitos no tienen mitosis, por lo tanto, hoy se sabe que estas células no se reproducen y resulta esencial a través del tiempo mantener las pocas o muchos condrocitos con los que nosotros nacemos para que al final no se pierdan y por lo tanto sigan produciendo proteoglicanes y colágenos. ¿Cuál es la característica esencial del colágeno tipo 2? Hoy sabemos que cada tercer aminoácido es una glicina y cada cuarto aminoácido es una prolina, lo cual quiere decir que vamos a tener un aminoácido limitante que es la glicina. Y también tenemos otros aminoácidos muy importantes como la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Esta hidroxilación de la prolina y esta hidroxilación de la lisina necesita un cofactor que nosotros todos conocemos como vitamina C. Por eso muchos hablan de la importancia de la vitamina C para mantener el sistema locomotor, específicamente el sistema cartilaginoso, de una manera adecuada. Ahora, si la glicina y la prolina son aminoácidos, pues tendríamos que tener un consumo importante de estos aminoácidos para mantener el soporte nutricional del tejido cartilaginoso. Siendo esto así, podríamos hablar que la artrosis podría ser un problema carencial. Es decir, si no tenemos estos aminoácidos, no podríamos sintetizar colágeno. Y esto ha llevado entonces a la teoría de la utilización de algunos suplementos para mejorar la artrosis. Se calcula que para que podamos sintetizar colágeno de manera adecuada necesitaríamos consumir alrededor de 15 gramos de glicina. Uno de los problemas es que si tenemos una alimentación rica en proteína, máximo llegaríamos a 5 gramos en la dieta, lo cual quiere decir que día a día vamos a estar en un balance negativo de glicina. Uno de los problemas es que si bien la glicina es un aminoácido no esencial y el cuerpo lo pudiera producir, pues mucha de la glicina va a la formación de las bases purínicas. Es decir, el cuerpo no utiliza cuando hay baja glicina para llevarla al cartílago, sino que la utiliza para producir las bases purínicas.
Entonces, así este no sea un aminoácido esencial, la capacidad que tiene el cuerpo de producirla lleva a que se utilice en otras partes diferentes al cartílago. Por eso es muy importante suplir de glicina a los pacientes cuando van envejeciendo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy sabemos que actuando de manera in vitro, y aquí estoy hablando de fibroblastos, si yo no les doy nada, es decir, les doy placebo, mire la posibilidad de producir colágeno a partir del fibroblasto. Pero si yo le doy aminoácidos como prolina, se puede aumentar casi un 15% la producción de colágeno. Si les doy lisina, un poco más. Pero miren la importancia de la glicina. Si yo le doy glicina a estos fibroblastos, puedo aumentar casi en un 43% la síntesis de colágeno. Claro, me preguntarán ustedes, a mí lo que me importa es qué pasa en el condrocito, y esta es una publicación donde ustedes ven cómo al condrocito en su capacidad de producir colágeno tipo 2 se aumenta mucho cuando, discúlpenme, cuando doy colágeno hidrolizado, ya voy a hablar de ellos porque el colágeno hidrolizado es muy rico en glicina, versus si le doy una proteína normal. Entonces, vemos cómo sí podemos estimular la producción de colágeno en los condrocitos cuando hacemos una suplementación de glicina. Para estos suplementos, nosotros debemos garantizar que el suplemento que nosotros demos se absorba a nivel intestinal, por supuesto. Segundo, que se distribuya, es decir, que llegue al cartílago. Y tercero, que cuando llegue al cartílago, este colágeno hidrolizado tenga o estimule la producción de colágeno a partir de los condrocitos. Esto es la capacidad de absorción que tiene el colágeno hidrolizado. Ustedes pueden ver que dependiendo del tamaño molecular se puede absorber. Cuando ya pasa de 14 kilodaltons ya no hay absorción. Por lo tanto, si a ustedes se les ha ocurrido suplir a sus pacientes con gelatina, de esa gelatina que venden en las calles, que eso está hecho a base de colágeno, pues tienen un peso molecular muy alto y por lo tanto no sirve. De ahí la importancia que sea colágeno hidrolizado, porque es un colágeno que tiene un peso molecular mucho más bajo. Ustedes ven que el peso ideal con que más se absorbe es alrededor de 2 kilodaltons. Entonces, siempre cuando ustedes les ofrezcan colágeno, tienen que mirar el peso, los kilodaltons, el peso molecular. A partir de 13, 14 kilodaltons no se puede absorber. Esto es una revisión del 2017 y ustedes ven cómo el colágeno hidrolizado puede ser absorbido a través del lumen intestinal para llevarse a nivel sistémico a través de la circulación y posteriormente ser llevado al tejido cartilaginoso, donde puede llegar a través del, no de la circulación, sino como habíamos dicho, a través de la difusión pasiva de la matriz cartilaginosa. Miren cómo la distribución es muy importante cuando nosotros damos colágeno hidrolizado en la parte de arriba, estos son los cuadritos, llega muy fácil al cartílago. Este colágeno hidrolizado, cuando está en esta forma, se distribuye básicamente en el condrocito, pero cuando damos solamente glicina no llega al condrocito. Esto es importante porque uno pensaría que dar glicina sería la solución para alimentar el cartílago. Sin embargo, como mencioné antes, la glicina puede ser utilizada en la formación de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, cuando yo doy la glicina que interactúa con otros aminoácidos, que es el colágeno hidrolizado, pues no va a poder ser utilizado a nivel hepático y esto queda libre en la circulación para luego ser absorbido por el tejido cartilaginoso. Y la estimulación, esto es en una revista muy prestigiosa, Osteoartrosis y Cartílago del 2011. Básicamente les traigo unas imágenes donde ustedes pueden ver pacientes con y pacientes sin colágeno hidrolizado. Estos pacientes de arriba tienen más rojo, ustedes ven acá, tienen más rojito. Eso quiere decir que el cartílago tiene defectos en su estructura. En cambio, aquí hay muy poquitos
rojos, ustedes lo ven como en la semana 48 prácticamente todo es verde, lo cual quiere decir que estos pacientes han mejorado la estructura de su cartílago y esto es una de las evidencias más fuertes de que definitivamente sí podemos mejorar tejido cartilaginoso. Ahora, desde el punto de vista clínico, comparando con lo que ha sido el estándar del manejo de la osteoartrosis, y me refiero al sulfato de glucosamina, ustedes pueden ver que en la escala de dolor en azul, el colágeno hidrolizado es mucho más efectivo que los que sucede con el colágeno hidrolizado, perdón, en rosado. Básicamente hay diferencias clínicas significativas a favor del colágeno hidrolizado. Quiero decir que el que funciona, el único que puede tener alguna función importante es el sulfato de glucosamina. Hoy se sabe que el sulfato tiene una acción analgésica y se cree también que probablemente el sulfato de glucosamina sirve porque tiene su acción analgésica a partir del sulfato, pero que la parte de la glucosamina realmente no tiene ninguna importancia en la regeneración del cartílago y ya les voy a explicar por qué. Esto es publicado en el 2017, donde se habla de los efectos biológicos y también a nivel del hueso. Miren cómo hay una inhibición de la actividad del osteoclasto, que es la célula que produce cuando se aumenta se aumenta proporcionalmente respecto al osteoblasto, produce la osteoporosis. Entonces, uno se preguntaría, ¿y en qué queda la glucosamina? Y este es un artículo muy importante, fue publicado hace mucho tiempo, donde dice que la glucosamina es imposible que pueda llegar al condrocito. Básicamente, cuando la glucosamina se ingiere, esta molécula es metabolizada por las diferentes enzimas y va a producir glucosa y va a producir amonio, perdón. Esta glucosa, a su vez, puede ser sintetizada en forma de triglicéridos y puede generar ganancia de peso. Por lo tanto, fíjense que aquí ya estamos viendo un efecto negativo de la glucosamina y el amonio entra al ciclo del amonio y es muy difícil entonces que la glucosamina realmente pueda llegar al condrocito y por lo tanto esta frase es cierta, hace que su disponibilidad sea nula o muy baja. Cosa diferente puede ser la glucosamina inyectada, no conozco muchos artículos al respecto, pero al final la evidencia del sulfato de glucosamina es muy mala. De hecho, si ustedes ven esta revista muy prestigiosa, el New England Journal of Medicine del 2007, no se ha encontrado ningún beneficio de la glucosamina con respecto al placebo y lo que puede ayudar, pues obviamente es el manejo de la analgésico. Y esta es otra revisión de la Sociedad o de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Y ustedes ven la recomendación 6. Dice, nosotros no podemos recomendar el uso de la glucosamina y el coindutrin para pacientes con osteoartrosis sintomática. Y no lo pueden recomendar porque básicamente no han encontrado ninguna evidencia de la mejoría en este sentido. Y si la persona no tiene artrosis, ¿le sirve algo el colágeno hidrolizado? Yo pienso que sí. De hecho, todo lo que mejore la síntesis proteica de estos tejidos que les he mencionado va a hacer que haya un pico y este pico, si es muy alto, pues va a empezar a descender por problemas de senescencia, pero entre mayor pico nosotros tengamos va a ser más difícil encontrar un umbral de discapacidad. Esta pregunta en parte es contestada por este artículo en el 2008. Ustedes ven que se tomó pacientes jóvenes completamente sanos y se les dio a un grupo de pacientes colágeno hidrolizado y otro grupo recibió placebo. Estos pacientes eran básicamente deportistas y se quiso mirar qué pasaba con respecto a la hidroterapia para el manejo del dolor articular.
Y al final estos atletas lo que encontraron es que el colágeno hidrolizado mejoró el dolor articular propio, obviamente, de su actividad física, y fue tan bueno como los masajes o las demás maniobras que se hacen en los deportistas. Lo que viene hacia adelante es muy bueno con respecto al colágeno hidrolizado. Básicamente, hoy lo hemos visto en el cartílago, fíjense cómo ya se está hablando en la parte de arriba, piel, huesos, tendones, y cómo esto pudiera hacia adelante tener efectos antioxidantes, efectos antiedad, antitumor, antiosteoartrosis, que es lo que estamos hablando hoy, efectos antiinflamatorios. Se habla de algunos efectos antihipertensivo y antiesclerótico, antiobesidad y para manejo de la hipoglucemia. Yo creo que es muy poco lo que nosotros conocemos de colágeno hidrolizado, pero también quiero, a manera casi que de resumen, decirle que lo que conocemos de artrosis realmente es muy poco. Me parece muy interesante lo que se ha venido mencionando últimamente, la relación con los estados inflamatorios crónicos, básicamente la obesidad. Y por eso nosotros como endocrinólogos vemos mucha artrosis, nos lo mandan los diferentes médicos para bajarlos de peso. Pero insisto, no es solamente el problema mecánico, el problema per se del peso, sino esos estados inflamatorios crónicos que son producidos a nivel de los adipocitos, los que están llevando al deterioro de este tejido. El otro concepto que quiero recalcar es lo que es la resistencia anabólica, que es un fenómeno propio de la edad y que no solamente compromete al cartílago, sino que ha sido estudiado sobre todo a nivel muscular. Y vimos cómo esa resistencia anabólica de alguna manera puede ser sobrepasada cuando hacemos ejercicio y cuando tenemos una nutrición adecuada. El problema en el cartílago es cuál es la nutrición adecuada. Pareciera hoy en día que esta suplencia de glicina a partir de un colágeno que tiene digamos, un procesamiento bien complejo, que es llegar a la forma hidrolizada de bajo peso molecular, parece ser una de las soluciones. La mayoría de ustedes, entiendo, trabajan en fisioterapia, trabajan en rehabilitación y son deportistas.